¿Te ha tocado atravesar momentos difíciles que parecen consumirte la vida? ¿Dónde la tristeza, la ansiedad o el desánimo nublan tu futuro? Sé que la oscuridad a veces parece no tener fin, pero déjame compartirte una historia que te demostrará que siempre hay esperanza. En este video conocerás la inspiradora vivencia de Ana, una mujer que sufría terriblemente de depresión, hasta que un día decide aferrarse a un salvavidas poco convencional, la filosofía. Entre las páginas de los grandes pensadores, encuentra herramientas prácticas para reinventarse por completo y renacer entre sus propias cenizas. Quédate hasta el final porque analizaremos juntos poderosos aprendizajes sobre resiliencia, compasión, fortaleza interior y la capacidad humana para crecer exponencialmente a partir de las crisis. Te aseguro que esta historia tocará tu espíritu y reavivará tu fuerza para crear la vida que deseas. Ana había estado sufriendo de depresión y ansiedad desde hacía 4 años. Todo había comenzado cuando tenía 26 años y estaba en la flor de la vida. Por aquel entonces, Ana tenía un trabajo estable que le gustaba en una empresa de publicidad, un apartamento bonito que compartía con su mejor amiga de la universidad y una relación de pareja bastante sólida con Miguel, su novio desde hacía 3 años. Su vida parecía perfecta desde fuera, pero por dentro Ana estaba completamente rota. Sufría ataques de ansiedad varias veces a la semana que le oprimían el pecho y le impedían respirar con normalidad. Sentía como si se estuviera ahogando y a punto de morir. También le invadían pensamientos negativos sobre sí misma, sobre no ser lo suficientemente buena, sobre estar defraudando a todos. Se sentía triste y sola la mayor parte del tiempo, aunque estuviera rodeada de gente. Había perdido por completo la capacidad de disfrutar de las cosas que antes le gustaban, como salir a correr o quedar para tomar algo con sus amigas. Incluso estar con Miguel se había convertido en un suplicio en lugar de una fuente de alegría. Ana intentaba disimularlo lo mejor que podía y se esforzaba por aparentar normalidad. Seguía yendo a trabajar todos los días, aunque últimamente le costaba mucho concentrarse y su rendimiento había empeorado. Los fines de semana solía quedarse en casa, metida en la cama con la persiana echada, sin tener energía ni fuerzas para enfrentar el día. Su amiga de piso y Miguel estaban preocupados por ella, le preguntaban si se encontraba bien y trataban de animarla, pero Ana se cerraba en banda. No quería reconocer, ni siquiera ante sí misma, que tenía un problema. Pensaba que si lo ignoraba el tiempo lo curaría y las cosas volverían a su cauce, pero su estado fue empeorando con los meses. Cayó en un pozo depresivo tan profundo que ya no reconocía a la Ana alegre y vibrante que era antes. Dejó de salir, dejó de comer, dejó de ducharse incluso. Se pasaba los días enteros en la cama, con las cortinas echadas, mirando al vacío. No tenía fuerzas para nada. Su amiga llamó varias veces a sus padres, muy preocupada por su deterioro. Miguel no sabía qué más hacer para ayudarla. Le suplicaba que pidiera cita con un especialista, pero Ana se negaba una y otra vez. Me gustaría hacer una breve pausa para invitarlos amablemente a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Cabe destacar que todo el contenido en este canal es y siempre será completamente gratuito, y sus suscripciones gratuitas también. Solo necesitamos saber que de verdad están disfrutando estos relatos y desean que sigamos produciéndolos con el mismo entusiasmo. El punto de inflexión llegó una tarde que Ana estaba sola en casa. Había tenido el peor ataque de ansiedad hasta la fecha. En pleno episodio sintió realmente que estaba a punto de volverse loca, que su mente se partiría en dos de un momento a otro. De alguna forma logró calmarse, pero cuando todo pasó se miró al espejo y no identificó a la persona del reflejo. Había llegado a su límite. Esa noche se puso a investigar en internet sobre la depresión, los trastornos de ansiedad, y decidió que al día siguiente pediría cita para ver a un especialista. Tenía que curarse. Tenía que salir de ese pozo oscuro en el que estaba atrapada antes de que fuera demasiado tarde. Un día, después de 2 años de terapia y tratamiento, Ana decidió comenzar a leer sobre filosofía para tratar de encontrar un nuevo significado y propósito en su vida. Todavía se sentía deprimida y ansiosa con frecuencia, a pesar de tomar sus medicamentos religiosamente y asistir semanalmente a sesiones de psicoterapia. Había hecho algunos progresos, es cierto, pero sentía que le faltaba algo más. Algo que le hablara a su alma y a su espíritu, y no solamente a su mente. Así que Ana fue a una librería del centro de la ciudad y habló con el encargado sobre lo que buscaba.
Quería una guía para encontrarle sentido a su vida, para poder tener esperanza, un camino a la felicidad real y duradera. El encargado le sugirió algunos títulos sobre filosofía que podrían interesarle. Ella eligió 2 o 3 de los libros que él le recomendó y se fue a sentar en un banco del parque cercano a leer. El primer libro que abrió fue uno que hablaba sobre los estoicos, como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. Enseguida se sintió identificada con muchos de los pasajes. Su nuevo psiquiatra ya le había mencionado al estoicismo en algunas ocasiones, pero ella no se había interesado hasta ahora. Leyó sobre cómo los estoicos creían que se debía centrar en aquello que uno puede controlar, pero a la vez aceptar con serenidad y resignación las cosas inevitables. Vio cómo ellos recomendaban vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, controlando las pasiones. Al poner en práctica el estoicismo, Ana sintió como su ansiedad y angustia empezaban a apaciguarse, que podía mucho mejor manejar esos sentimientos tan abrumadores y que antes la gobernaban. Ya no se dejaba llevar tanto por sus impulsos y aprendió a pensar antes de actuar y a responder de forma más calmada ante las adversidades. Supo que no podía controlarlo todo en la vida, así que dejó de intentarlo. En cambio, se enfocó en vivir virtuosamente, en ser buena persona, en realizar acciones correctas. De esta forma alcanzaría una felicidad estable que nadie podría arrebatarle jamás. Los estoicos enseñaron a Ana a centrarse solo en lo que podía controlar, a no dejarse llevar por las pasiones y a aceptar calmadamente lo que no podía cambiar. Esto empezó a darle una gran paz interior. En particular, los escritos de Marco Aurelio resonaban mucho en Ana. Las palabras que Marco Aurelio escribió para sí mismo en sus ejercicios espirituales le hablaban directamente a su corazón. Frases como «la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos» la inspiraban a tomar el control de su propia mente. Marco Aurelio decía que uno tiene el poder de erradicar toda aflicción de su mente con el ejercicio de la razón. Esto le dio esperanza a Ana de que podía liberarse de los pensamientos negativos que la atormentaban. También encontró mucho consuelo en la idea estoica de que uno debe concentrarse en lo que está a su alcance hacer bien ahora, en lugar de angustiarse por el pasado o el futuro. Ana había pasado tanto tiempo lamentando errores del pasado y preocupándose excesivamente por lo que podría salir mal en el futuro. Se dio cuenta que esto solo la hacía sufrir más. Decidió poner el foco solo en el momento presente y en ser la mejor versión de sí misma minuto a minuto. Otro gran aprendizaje del estoicismo fue para Ana que debía aceptar calmadamente lo que no podía cambiar. Había estado tan obsesionada antes con controlarlo todo, pero ahora entendía que eso solo le generaba más frustración y dolor. En cambio, cuando adoptó la actitud estoica de aceptar con ecuanimidad situaciones como el mal tiempo, pequeños contratiempos cotidianos o la forma de ser de los demás, su nivel de estrés bajó drásticamente. Comprendió que la infelicidad no viene de las cosas en sí, sino de nuestras opiniones y juicios sobre esas cosas. Poco a poco, al poner en práctica todas estas enseñanzas, Ana notó cambios profundos en su estado anímico. Su ansiedad social empezó a disminuir y ya no le costaba tanto relacionarse como antes. Dejó de procrastinar y empezó a aprovechar mejor el tiempo, centrándose en tareas constructivas que ella podía controlar sin distraerse. Las cosas que antes le generaban mucho enfado o tristeza ya no tenían tanto efecto sobre ella. Se sentía más fuerte y resistente, también más humilde y consciente de lo que podía y no podía manejar. Su familia y amigos le comentaban lo mucho más serena y equilibrada que se la veía, y eso la llenaba de alegría. Ana también encontró consuelo en la idea del absurdo de Camus, que hay que encontrar sentido a pesar de lo irracional del mundo. Ana había estado obsesionada con hallarle una lógica a su enfermedad mental. Se preguntaba constantemente, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Incluso llegó a culparse por sus trastornos de ansiedad y depresión, pensando que quizás no estaba tratando lo suficiente de superarlos. Pero al leer sobre la filosofía del absurdo, Ana comenzó a entender que sus esfuerzos por encontrarle un sentido racional a su sufrimiento eran en vano. Según Camus y otros filósofos existencialistas, el mundo en sí mismo carece de significado inherente, no tiene una lógica. Ana no había hecho nada para merecer la enfermedad mental, así como otros no hacen nada para merecer enfermedades físicas graves. No hay un orden cósmico o una causa-efecto que explique el sinsentido del sufrimiento humano.
Simplemente existe porque la vida misma es irracional y carece de propósito. Esta idea la impactó profundamente. Por supuesto, inicialmente le causó una gran angustia pensar que el mundo es absurdo, pero luego comprendió que en realidad eso le otorgaba una enorme libertad. Ya no tenía que mortificarse buscando explicaciones a su padecimiento. Podía sencillamente aceptar su enfermedad como parte de la naturaleza absurda e irracional de la existencia. Y lo más importante, podía decidir darle ella misma un significado a su propia vida. Tal como planteaba Camus, frente al sinsentido del mundo, Ana eligió crear su propia lógica y razones para vivir. Decidió perseguir aquellas cosas que sí le otorgaban felicidad y propósito, como sus relaciones cercanas y hacer trabajo voluntario para ayudar a otros. Se aferró al amor de sus seres queridos para superar los momentos más oscuros impuestos por su mente. Y cuando sentía ganas de abandonar, recordaba las palabras de Camus: «Debo seguir adelante, porque puedo». Así encontró la fuerza para vivir otro día más. Camus también escribió que debemos buscar lo sagrado en las cosas cotidianas, por insignificantes que parezcan. Para Ana esto significaba tomar tiempo para apreciar la belleza de las pequeñas cosas que la rodeaban, y que el torbellino de su mente le impedía notar antes: el canto de los pájaros al amanecer, el aroma del café recién hecho, la risa de un niño jugando en el parque. Llenó su hogar de velas, flores y objetos que para ella tenían un significado personal importante. De esta forma, cada día, incluso en los peores momentos de angustia, podía conectar con fragmentos de sentido que le infundían esperanza. Así, Ana comenzó a emerger poco a poco de las profundidades de su enfermedad mental al encontrar consuelo en el pensamiento existencialista. Aplicando las ideas de crear su propio significado frente al sinsentido del mundo y buscar lo sagrado en lo cotidiano, fue capaz de construirse lentamente una vida con propósito donde antes solo había visto desesperanza. Poco a poco, al poner en práctica las enseñanzas filosóficas estoicas y existencialistas y darle un nuevo sentido a su vida, la depresión y ansiedad de Ana fueron desapareciendo gradualmente. Se convirtió en una estudiante ferviente de la filosofía y empapaba su mente y su espíritu de las palabras de los grandes pensadores. Incorporó muchas de las prácticas recomendadas por los estoicos para manejar sus emociones. Comenzó un diario de reflexión al estilo de Marco Aurelio, donde por las mañanas y por las noches escribía sus pensamientos más íntimos y trabajaba en enjuiciar menos y aceptar más. Cuando sentía ira o frustración, hacía ejercicios de visualización para calmarse, tal como aconsejaban estos filósofos. Practicó lo que los romanos llamaban el arte de vivir el momento presente, enfocándose completamente en la tarea actual sin rumiar sobre el ayer o el mañana. También buscó adoptar la fortaleza y resignación ante la adversidad que caracterizaba a los pensadores estoicos. Leía con frecuencia la meditación de Marco Aurelio. Lo que nos hace daño no son las cosas en sí mismas, sino las opiniones que tenemos de ellas. Cuando experimentaba un revés, aplicaba esa enseñanza, recordándose a sí misma que eran solo sus juicios sobre la situación los que la aquejaban, no los hechos en bruto. Asimismo, trataba de cumplir cada jornada con su deber ético para consigo misma y para el mundo sin esperar recompensa. Encontró que al enfocarse en vivir virtuosamente, ganaba una serenidad imperturbable. Del pensamiento existencialista tomó el concepto de la libertad radical y la responsabilidad de crear el propio significado ante un universo indiferente. Se propuso desafiar las convenciones sociales y nunca dar nada por sentado, cuestionándolo todo. Rompió con algunas amistades tóxicas y dejó un trabajo que no la satisfacía para perseguir sus sueños más auténticos. Viajó a lugares en su lista de deseos, se rodeó de gente inspiradora y empezó a escribir poesía como siempre quiso. Cada simple momento se convirtió en una oportunidad más para saborear la vida con pasión y presente pleno, tal como recomendaría Camus. Claro que en ocasiones recaía en estados melancólicos y volvían los insomnios, las palpitaciones, los miedos paralizantes, pero la filosofía le daba esperanza y herramientas para gestionarlo. Se había vuelto más compasiva consigo misma, como una buena amiga. El sufrimiento se había transformado en su maestro. Ahora podía mirar su pasado con gratitud, porque las enseñanzas de los filósofos le habían permitido convertir su agonía en renacimiento, en fuerza para seguir creciendo. Su vida estaba llena de sentido, y ella había renacido como el ave fénix,
lista para caminar con pasos firmes por la senda de la plenitud. Aunque a veces recaía, la filosofía proveía a Ana de esperanza y sabiduría para curarse a sí misma. Se había vuelto más resiliente y compasiva consigo misma y con los demás. Incluso en sus peores momentos, cuando sentía que las sombras amenazaban con tragarla, Ana recurría a las enseñanzas de los filósofos estoicos y existencialistas como una cuerda de salvamento. Releía sus pasajes subrayados donde le recordaban que ella podía elegir cómo reaccionar ante lo que la vida le presentaba, que su poder estaba en transformar sus percepciones, aunque no pudiera cambiar las circunstancias. Se aferraba a frases como: «Tu mente lo pintará todo en colores sombríos si tú quieres, pero también puede pintarlo todo en colores brillantes. Todo depende de cómo la uses». También reflexionaba sobre la noción del eterno retorno de Nietzsche, quien planteó que debemos vivir de modo que si tuviéramos que revivir una y otra vez nuestra existencia, lo hiciéramos sin vacilación. Pensar esto le daba a Ana la motivación para aprovechar al máximo cada preciado instante, en lugar de desperdiciarlo en sufrimiento y rumiaciones estériles. Se propuso vivir intensamente, con pasión y propósito, para que si tuviera que repetir esa vida 1000 veces, lo hiciera con el corazón henchido de dicha. Asimismo, Ana aprendió de los filósofos que el camino a la felicidad no es lineal, que habrá recaídas y que una vida plena no significa una vida libre de dolor. Entendió que la resiliencia implica levantarse una y otra vez, con nobleza y humildad. Vio cada traspié como una ocasión más para poner en práctica las enseñanzas sobre ecuanimidad y aceptación. También llegó a valorar sus experiencias adversas por la capacidad de autosuperación que desarrolló gracias a ellas. Con el tiempo, transformó su relación con el sufrimiento, de enemigo acérrimo a maestro severo pero sabio. Buscó el aprendizaje en cada crisis. Fortaleció su empatía poniéndose en los zapatos de otros que atravesaban situaciones difíciles. Y cuando sentía ira o autoconmiseración, se detenía para considerar: ¿acaso no son los desafíos de la existencia los que nos permiten desplegar nuestras alas y descubrir la dicha de sobrevolar con altura? Todo pasa, todo se transforma. La única constante es el cambio, y en ese cambio residía para Ana la base indestructible de la esperanza. El poder sanador de la filosofía, la historia de Ana, nos muestra el tremendo poder curativo que puede tener la filosofía para aliviar el sufrimiento humano. A través del estudio de los estoicos y los existencialistas, Ana fue capaz de encontrarle nuevos significados a su vida y desarrollar herramientas prácticas para manejar sus emociones. Incorporó conceptos como la resiliencia, el desapego, la aceptación serena y el hallazgo de propósito para reinventarse a sí misma. Su caso es un ejemplo inspirador de cómo ideales filosóficos convertidos en acciones concretas pueden marcar la diferencia entre la desesperanza y la transformación personal. Nos recuerda que la filosofía bien aplicada puede ayudarnos a sanar incluso de los golpes más duros que nos da la existencia. La importancia de la compasión propia. Otra gran enseñanza que nos deja Ana es la relevancia cardinal de tratarnos con compasión a nosotros mismos. En sus peores momentos, ella recurrió a la filosofía no para autocastigarse por sus recaídas, sino para motivarse con gentileza y hablarle a su espíritu con empatía. Se convirtió en su propia consejera sabia, capaz de consolidar su valor en los pasajes de mayor adversidad. De esta manera fue tejiendo pequeñas victorias que con el tiempo se sumaron en un renacimiento integral. Su proceso nos recuerda que la compasión es un músculo que se puede desarrollar y que debemos comenzar por ofrecérnosla a nosotros antes de poder brindársela auténticamente a otros. Las crisis como oportunidades. El recorrido de Ana también nos invita a considerar nuestras crisis personales, por abrumadoras que sean, como oportunidades de crecimiento. Nos muestra que incluso de las cenizas se puede resurgir si conservamos la voluntad de reinventarnos. Ana convirtió su tormentosa depresión en un canal hacia la sabiduría, un vehículo para desarrollar fortalezas como la resiliencia, la humildad y la autoconfianza. Poco a poco y a base de caídas y aprendizajes, logró relativizar su sufrimiento y encontrarle sentido para construir una vida mejor. Su ejemplo es un recordatorio esperanzador de nuestra extraordinaria capacidad de transmutar el dolor en nuestras alas más gloriosas. El cultivo proactivo de la dicha. Por último, en su búsqueda incansable por la felicidad, Ana nos enseña que el bienestar no llega por sí solo. Es una habilidad que requiere esfuerzo y que se desarrolla con constancia.
Invirtió tiempo cada día en su propia terapia a través de la escritura, en rodearse de belleza con velas y flores, en saborear los pequeños placeres cotidianos con plena atención. Entendió que una existencia plena no es un estado permanente, sino una suma de momentos deliberadamente vividos con sentido. Y así, eligiendo una y otra vez enfocarse en lo positivo, fue tejiendo una red de instantes memorables que le dieron sosiego. Su historia es un recordatorio para que cultivemos activamente nuestro bienestar, sin esperar a que los astros se alineen para comenzar a vivir. El cultivo de la fortaleza interior, el camino de superación que recorrió Ana, también nos invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar la fortaleza interior para hacer frente a las tormentas de la vida. Estimados amigos, si este video les ha resultado de valor, no olviden darle like y compartirlo para ayudar a otros a descubrir estas enseñanzas. También los invito cordialmente a suscribirse al canal y activar las notificaciones. Subimos contenido semanal con reflexiones y consejos para llevar una vida más plena, conforme a principios de filosofía y superación personal. El crecimiento interior es un camino que no podemos recorrer solos, y este canal busca acompañarlos como un amigo en esa travesía. ¿Qué están esperando? Únanse a nuestra comunidad de sabiduría apoyando este proyecto. Finalmente, les recomiendo revisar nuestra lista de reproducción con más videos sobre el estoicismo y otros temas fascinantes. Hay tanto por aprender juntos. Sus interacciones y comentarios enriquecen este espacio de conocimiento. Hasta la próxima, amigos. Sigan cultivando lo mejor de ustedes mismos y llevando las enseñanzas de estos grandes pensadores a la práctica. Juntos podemos ayudar a hacer de este mundo un lugar más sabio y compasivo.